These hills are awash with stories. Some forgotten, some true, some beautiful and some cruel. That's what happens when people tarry a long while. Their stories seep into the soil, into the water. They float up into the air. They're sung even by the empty hills. We carry them with us, wherever we go. Hola de nuevo, bienvenidas todas a Mochila de Juego en, bueno, esta vez que toca edición ultra navideña porque hoy es 23 de diciembre, mañana es Nochebuena, así que supongo que este será nuestro regalo. ¿Qué tal Tomás y Mariela? ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta tarde navideña de sábado a las 5 menos 11 minutos de la tarde? Súper específico. Pues yo creo que todo más o menos igual, que es un poco soñolientos también. Siempre estamos soñolientos últimamente, no sé. Porque siempre grabamos hasta ahora, a la hora en la que la digestión se junta con la siesta. Nada, eso es la condición postmoderna y todo eso, no pasa nada. Es lo de siempre. Ahora entiendo por qué siempre estoy cansado. No estoy agotado, estoy postmoderno. Ay, todo tiene sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les coge este podcast? ¿Están ya en modo navideño, modo perivacacional o modo familiar o qué onda? ¿Están rellenas de turrón como yo? Todavía no. Tengo un poco de miedo porque siempre es esa fecha de decir, sí, comida, qué bien, pero luego a los 2 o 3 días en plan no puedo más. Por favor. Total. Yo ya he pasado por el panetone y el turrón. Oh, Dios. Y es 23 todavía, así que... Sí, yo iba a decir que yo también he tenido mi momento ayer de llegar a Sevilla y decir, venga, es hora de comer. Y al día siguiente, bueno, esta mañana por la noche decir, no es hora de comer. Hay que parar un rato. Bueno, yo ya tengo asumido que de aquí a 2 semanas cogeré 28 kilos y será otro enero de comer lechuga y salir a correr. Bueno, pregunta obligada de siempre a qué han estado jugando. Hoy voy a empezar yo para ser justos y no siempre ponerlas a ustedes en la picota porque me está portando mal y a lo que he estado jugando desde la última vez que grabamos, que ¿cuándo fue? Creo que fue hace 3 semanas o así. No hace mucho. Sí, es la primera vez que tardamos tan poco en grabar. No sé si la última vez que hablamos mencioné que estaba jugando a Lies of P. Creo que sí. Lo acabé. Me gustó bastante. Y después de eso decidí ir a por una de las espinas más gordas de mi backlog y estoy jugando a Red Dead Redemption 2. ¡Ostras! Sí, literal, ostras. Porque lo he intentado varias veces y esta es la primera vez que cuaja y yo creo que ya será la vez en que lo acabe porque por el capítulo 4 y tiene 6, creo. 6 y 2 epílogos he leído por ahí, que es algo que no entiendo, ya entenderé lo de los 2 epílogos. Y bien, no me gusta mucho el juego, pero no voy a negar que me estoy entreteniendo disparando a gente, porque es básicamente lo que haces todo el rato. Es un juego sobre ir al punto amarillo en el mapa y disparar a quien esté en ese punto amarillo. Si te toca estar en el punto amarillo de alguien, terrible. Pero bueno, tiene sus cosas interesantes y una de las cosas que sí que me gustó mucho fue la ciudad de Saint-Denis, que le hice el vídeo este que saqué, no sé si fue la semana pasada, ya no sé cuándo fue. Pero sí, está muy guay. Gente alrededor. Sí, está muy guay esa ciudad. Tiene una atmósfera muy chula, totalmente emborronada por cómo se hizo este juego, pero en fin. Sí, yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo te pesa un poco, bueno, todo lo que se sabe sobre
sobre la producción de este juego y un poco el esfuerzo que hubo en recrear la anatomía de ese caballito lindo. Sí, que es muy importante. Bueno, es tan importante para la experiencia esa parte de la anatomía, cuéntanos. Esto fue un poco como la parte por el todo. O sea, y me parece como muy natural que se convirtiera en la parte por el todo porque es ridícula. De vez en cuando intento fijarme en si se nota lo de los testículos de los caballos. No lo he notado. Pero sí que es un juego extremadamente masivo y lleno de pequeños detalles. Es como este tipo de AAA que por usar una expresión en inglés, no corta esquinas. O sea, que cuando en algún momento alguien tiene que hacer una animación específica que solo ocurre en esa misión porque se mete debajo de un carro, no sé qué, eso está animado. Y cada vez que pasa algo de esto, puedes oír los gritos de fondo de la gente que llevaba 100 horas trabajando en esa semana. Y esto es para... O sea, yo no lo llevo bien. Este es el motivo por el que he tardado 6 años. 6 años, sí, porque es de 2018, ¿no? Bueno, 5 años en jugarlo. Y es muy difícil disfrutar de los pequeños momentos que yo creo que son interesantes y brillantes de este juego. Que no son muchos, pero los hay. Pero claro, cada vez que lo tienes, es como una de las cosas que tuiteaba ayer, lo de hay una parte en la que haces una misión y cuando la terminas, todo el campamento se pone a cantar en la hoguera Cielito Lindo y está súper guay. Y es algo que hasta cierto punto necesita una escala masiva y un montón de gente dentro del juego y mucho tiempo para que eso tenga la repercusión que tiene dentro de tu experiencia. Pero si es a cambio de cómo se hizo este juego, por mí nos lo podemos quitar de encima. Entonces siempre estoy ahí, ¿sabes? Es como en ese punto intermedio y luego no deja de ser lo que decía antes, un juego sobre pegarte 80.000 tiros con todo el mundo. Y es el típico juego en el que hay una pantera negra súper increíble, no sé qué, vamos a matarla y vamos a matarla bien. Siempre es así. Yo cada vez llevo peor ese tipo de cosas. Ya, no en plan... Súper gráfico. Sí. Bueno, en fin. Tampoco vamos a descubrir nada nuevo, pero eso. Antes de que se acabe el año, yo me acabo este juego y me lo quito del backlog. Y se acabó. Y conocimiento de causa y conocimiento de pena. Ese es mi único objetivo. ¿Ustedes qué, Mariela? ¿Tú a qué has estado jugando? Pues lo más reciente que he jugado ha sido al Void Stranger, que es este que se habla mucho Stranger. De él y tal. ¿Y qué tal? Bien, o sea, todavía no he jugado demasiado, quiero decir, he jugado pues un par de horitas o menos un poquito, quizás porque me lo he comprado en las últimas rebajas de Steam. Y guay, a mí los Sokoban Like me gustan. Y es verdad que este tiene ese toquecito de inmersión, ¿no? De misterio, de toquecito. Un poco como... Toquecito. Toquecito. ¿Tú lo has jugado? Sí. Le he metido fles de horas a ese juego. Estupendo. Yo preveo que le echaré muchas horas, porque es mi mierda, ciertamente. Curioso porque en estas ofertas, la verdad es que me apetecían cosillas así. O sea, no he pillado nada muy intenso, por así decirlo, en cuanto a juegos narrativos tochos ni rollos así, sino he pillado cositas de puzzles que me apetecían y tal, y como de Void Stranger están hablando tan bien. La verdad es que mis primeras impresiones son positivas, la verdad, guay, sí. Tengo ganas de ver qué cojones está pasando. La primera impresión es 200 no sé cuántos niveles de Sokoban. Sí, es que a mí me gustan mucho los Sokoban, realmente, es una cosa pues que... Tienes para rato. Por eso preveo que le voy a echar bastante tiempo. Pero luego eso empieza a retorcerse. Esa es la definición de madriguera de conejo, ese juego. Guay. Tiene, es como un cajón con doble, triple, cuádruple, quíntuple fondo. Está muy guay. Muy bien. Recomendado. Pero es una madriguera de conejo en el sentido de tiene como capas de significado, en plan de cada vez hay más que desentrañar o... Sí. O es algo tipo, por ejemplo, eso, de Windows, ¿no? Que es como una sucesión de desafíos. ¿Cómo está planteado? O sea, de entrada es el típico juego en el que... O sea, hay cosas que puedes hacer y maneras de jugarlo que hasta que no sabes que puedes hacerlas, no empiezas a hacerlas, pero están ahí siempre. Entonces, a medida que vas aprendiendo a jugar de ciertas maneras, se te van abriendo caminos
y empiezan a aparecer como capas de ficción, y capas de ficción, y capas de ficción, e historia, y significados, y lo que llamarían por ahí un lore profundo, y bueno, es bastante loco, o sea, es realmente una madriguera de conejo. No es una simple sucesión de retos que va. No, o sea, eso lo tiene, Al pero principio es un poco así, claro, pero es verdad que ya pronto se empiezan a ver esas cositas que tú dices, ¿no? es que es difícil comentarlo sin hablar de lo concreto. Claro, por eso. Pero bueno, Vale. si te refieres, Tomás, así tiene, o si eso es lo que querías decir, ¿no? Si tiene capas más allá de ser un Sokoban y demás, yo creo que sí, o sea, sí, vamos. Es más Aunque Daniel digo- Mullins que The Witness. A mí Vale, eso vale. me lo vende totalmente. O sea, ya me lo ha vendido muchísima gente, porque ya digo que él me lo ha comprado a pesar de que no está muy rebajado, pero es que yo qué sé, he escuchado hablar también de él, he leído tantas cosas buenas. Pero ya lo que me acabas de decir de Daniel Mullins ya me lo ha súper vendido, ultra vendido. Sí, también te digo que es uno de esos juegos en los que a partir de cierto nivel de retorcimiento yo empiezo a mirar cosas por ahí. Porque Bueno, a mí no se me caen los anillos, mira, de no, las cosas. a mí No tengo problema. tal, pero así que llega un punto en que dices, bueno, vamos a ver. Estupendo, ya a mí el carnet de gamer me lo quitaron hace ya tiempo. A mí no me importa si me hace falta mirar algo. Seguido, ¿Y tú qué, Tomás? Que por cierto, vi tu post de materiales para la crítica a lo largo de los años y en Patreon, no sé si ya están abiertos, pero muy increíble ese trabajo. Mis felicitaciones. En realidad estoy en ello, o sea, no he jugado a nada que no sea el juego de hoy, porque realmente me he concentrado exclusivamente en eso, bueno, lo puedo decir aquí, no pasa nada, vamos, que no es un secreto ni nada, pero estoy preparando como un canon personal de textos que creo que son como muy fundamentales de crítica de videojuegos en inglés. Ese es un poco mi fallo, que tengo muy poquito de referentes en cuanto a textos en castellano, pero era como un intento de decir, mira, estamos en 2023 y llevamos leyendo sobre esto desde, yo por lo menos, 2011 o 2010. Entonces tengo mucha curiosidad por ver un poco, bueno, hacer un poco de trayectoria, ¿no? Y decir, ¿qué textos sigo volviendo, ¿no? Después de todo este tiempo. Y... Hace tiempo, bueno, no te lo comenté, pero porque la verdad es que sí, ahora recuerdo haber visto tu post, aunque se me fue en el momento, pero en Indiorama hicimos un especial sobre las críticas. Creo que le llamamos Semana de la Crítica. Sí, de hecho, este es uno de los que incluí. Vale. Es que yo digo, como siento decirlo así, pero la verdad es que aparte de tu post, pasé un poco y no seguí mirando. Pero vamos, a mí también particularmente me interesa mucho, aunque no lo haya visto todavía lo que llevas, ¿no? Pero bueno. Bueno, precisamente el de Semana de la Crítica, que eran como varios... es lo que tú dices, era una columna de... Bueno, un poco como introductoria, ¿no? Al concepto de hacer crítica de videojuegos, pero me interesaba mucho porque, claro, partiendo desde el ámbito hispano, era como un intento de poner a la gente como en antecedentes, de, bueno, que sepáis que hay toda esta crítica de videojuegos. Y, claro, eso me hizo pensar a mí, porque, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, creo que casi todo el trabajo, al menos los textos que yo encontré eran de Diego Freire, ¿puede ser? Sí. Y recuerdo que él citaba muchísimos de los mismos textos que yo luego estoy citando ahora, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, ¿habrá algo parecido del ámbito hispano de 2008, 2010 que haya pasado desapercibido? Y más allá de irme, pues eso, al principio de Bacid o a Mundo Pixel y tal, es curioso, pero parecía que había mucha menos actividad. Sí, es curioso también lo que dices, porque Diego justamente habla bastante en Twitter últimamente de que hay una especie de dinámica cíclica, ¿no? De se vuelve sobre los mismos temas a veces, ignorando, porque muchas veces no es algo deliberado, ¿no? Sino quizás desconociendo esos inicios de la crítica de videojuegos o esos textos seminales de hace unos años, ¿no? Que son tan valiosos y al final se están repitiendo mismos temas, mismos tal, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que lo que tú estás haciendo puede ser muy interesante, incluso para poner en perspectiva eso, ¿no? Las cosas antes, las cosas ahora, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, cómo se habla de los mismos temas, no sé. Muy guay. Bueno, debo señalar que, a ver, al ser muy personalizada y también porque no puedo, o sea, no puedo evitar
no tengo la capacidad de abarcarlo todo, ¿no? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, me voy a centrar mucho en los debates que yo recuerdo más de cada época, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, mientras estábamos todavía esperando para la llamada, estaba terminando de escribir el debate, o sea, notas sobre el debate que hubo en 2015, que no sé si lo recordáis, el del ludocentrismo y el ludofundamentalismo, que fue una cosa hiper específica de ese momento, que me acuerdo que estaban Fran Lance hablando allí, junto con Chris Franklin, junto con Austin Howe, y es como, eso fue una cosa que pasó en una época y ahora te tienes que acordar un poco como, tienes que haberlo vivido, ¿no? Para acordarte de que hubo ese debate. Y me da la impresión de que se repite un poco si te vas incluso más atrás, ¿no? Porque ya en 2013 estaba, por ejemplo, el artículo en la presentación que hizo Darius Kazemi de Pack Video Games, que también era un poco sobre lo mismo. Entonces es como, es que a veces no te tienes ni que ir 10 años después. Con que te vayas un año después, sí. ya dices, ostras, lo mismo otra vez. Exacto, ¿sabes? esa es la cosa, sí, sí. Tengo que decir que todo esto es un poco una respuesta algo enrabietada al artículo, al libro que van a sacar, no me acuerdo en qué editorial, de Critical Hits, que, bueno, después de oír esas declaraciones de es que nunca se había hecho crítica de videojuegos como aquí, es como... Sí, es que por desgracia se leen... Vale, yo tampoco estoy ni siquiera tan metida tan intensamente como tú, pero sí que es verdad que se leen cosas y tú dices, pero si esto ya se... Y no solo en el ámbito de la crítica de videojuegos, yo lo veo mucho en el ámbito de la crítica literaria, donde yo me muevo mucho, que es el terreno del género fantástico, ¿no? De fantasía y ciencia ficción. Y yo particularmente, que sí he trabajado a nivel de tesis mucho de ciencia ficción embrionaria de alguna manera en España y demás, y cuando leo a gente decir, es que mira lo que está haciendo esta persona, es que mira este tratamiento de tal tema y tal, y digo, que yo no es por decir... Es culpa tuya por ser joven, ¿no? Que no me gusta ese argumento nunca, pero sí, yo qué sé, ¿por qué tenemos la memoria tan corta, ¿no? En ciertas cosas que al final lo que hacen es enriquecernos, ¿no? No es pensar lo de antes, en fin, bueno, no nos vamos a poner en ese... No quiero ponerme en modo old woman yells at clown, ni nada por el estilo, pero bueno. Yo no digo nada, porque yo prefiero no decir nada. No sé. Seguimos. Somos Tomás, Mariela y yo, Hugo, que bueno, venga, adelante. hacemos este programa. Perdón, Hugo. No. Por esa digresión. No, al revés. No es una cuestión de la digresión. Siempre me equivoco. No sé, nunca sé si es con eso o sin ese. Digresión. Sin ese, digresión. Vale. Sí. Porque creo que en inglés es discretion. Sí, yo creo que en inglés pasa por esto. No sé. Es uno de estos falsos amigos. Vamos, que no es por la digresión, es porque esto es un tema que es como un poco... Lo tengo siempre como a flor de piel, pero no quiero meterme en camisa de 11 varas. Y bueno, por eso. O sea, no quiero entrar al trapo, vamos. Hay una diferencia entre escribir videojuegos y hacer crítica de videojuegos. Ya está. Y el que quiera tirar de ese hilo que tire y el que no, pues no. Sin más. Entonces, en virtud de eso, somos Tomás, Mariela y Hugo y nos dedicamos a mochilear por el videojuego y hablar de temas, autores, obras concretas o lo que nos vaya apeteciendo según lo que vaya ocurriendo cada mes, porque solemos reunirnos una vez al mes, aunque luego eso sea una mentira. Nos reunimos cuando nos cuadra. Y hoy estamos aquí reunidas para hablar y darle un cierre a nuestro paseo por Inkel, que, bueno, en principio creo que esto ya lo hemos comentado en programas anteriores, pero iba a ser una serie de 2 capítulos. En el primero tratamos las 4 entregas de Sorcery y 80 Days. En el segundo estuvimos con Heaven's Bolt, Pendragon y Overboard. Y como por azares bastante azarosos del destino, coincidió que, y esto es verdad, coincidió, aunque todo fuera luego al final ahí un poquito más intencionado, vimos que se nos iba a juntar la salida del segundo capítulo con la publicación del juego nuevo de Inkel y dijimos, bueno, pues aprovechamos el tiro, nos reunimos una última vez y hablamos de el jueguito que nos ha traído hoy a los micros, que es A Highland Song. Hay que decir que un poco nos pasa bastante esto de los encuentros azarosos, porque yo me acuerdo cuando estábamos hablando de
¿De quién era? Puede ser de Softbox, no era, pero era de otro autor, más o menos de la misma época. De Y también nos Staff pasó que en Wombat, a lo cuanto hablamos de mejor. ello, sí, o sea, creo que siempre de un estudio, de un autor, sacan algo nuevo inmediatamente. Ya. Y por ejemplo, cuando esto lo tengo yo ya planeado en la cabeza, ustedes supongo que se están enterando ahora, pero creo que va a coincidir que estaremos haciendo un podcast o varios de Simogo cuando saquen su juego nuevo. Creo. Es posible que ocurra, no lo sé. The Simogo es Tal un vez. estudio del que me gustaría mucho hablar. Maravilloso. Y como van a sacar el Lorelei and the Laser Eyes, pues. no lo Pues sé. genial, cuando sea, porque yo amo Simogo. con todo Simogo mi es ser. increíble. Así que, Simogo es increíble. Luego hablaremos un poquito de uno de los juegos de Simogo. sí. A colación de ciertos temas. Bueno, a Highland Song. Lo nuevo de Inkel. Creo que, o sea, si no recuerdo mal, lo último fue Overboard, que es de 2021. Entonces han pasado más o menos 2 años desde la última vez que sacaron un juego. No recuerdo exactamente cuándo empezó a verse algo de Highland Song, pero yo tengo la sensación de que no pasó mucho tiempo entre que se vio por primera vez y salió. Pero a lo mejor esto es cosa mía. Y bueno, vamos a ir poquito a poco. Va a ser un programa, entiendo, un poquito más corto, pero también bastante más directo, porque normalmente hablamos de varios juegos por cada programa, pero íbamos a hablar solo de este y luego le daremos un cierre a nuestra impresión particular y personal de lo que ha sido dedicar, creo que ha sido como 2 meses y algo, de atención a lo que sería el corpus de un estudio. Hemos jugado a todo lo que ha sacado un estudio, que en total cubren 10 años de juego y bueno, ha sido un viajecito movidito e interesante y que a mí, bueno, tampoco es que me haya enseñado que Inkel es un estudio increíble porque ya lo sabía, pero bueno, ahora me ha dado como 20.000 palabras más de argumentos, que nunca está de más. Y nada, vamos a hablar un poquito de Highland Song. ¿Quieren ustedes introducirlo? ¿Lo introduzco yo? ¿Alguien se anima a explicar por encima qué es lo que propone a Highland Song? Por ejemplo, tú, Tomás, ¿cómo definirías este juego? Te he puesto en camisa 11 varas también. Bueno, a ver. Es un juego difícil si tuviera que de definirlo encapsular, así. Ya, sí, porque a ver, lo más sencillo tampoco vale aquí, porque yo iba a decir, claro, a lo mejor la manera más rápida de escribirlo es un juego de plataformas y exploración. Iba a decir, es un Metroidvania. Un Metroidvania, bueno, lo que me faltaba. Un Metroidvania. Empezamos mal. Más o menos. Realmente una de las inspiraciones que se pueden encontrar por ahí citadas por los autores, tengo una mezcla ahora mismo en mis pestañas de Twitter y Blue Sky, así que bueno, en alguna de estas hablan de que a su manera Highland Song se parece a Outer Wilds. Que, o sea, juro que no es una cosa mía, que no es de esta, no es Hugo estando obsesionado con los mismos juegos una y otra vez. Hombre, a ver, yo no podría utilizar Outer Wilds como punto de referencia porque no he jugado a Outer Wilds, pero sí que, por ejemplo, ¿no se oye? Sí. Estaba negando con la cabeza porque no ha jugado a Outer Wilds todavía. Pues no ha jugado a Kentucky Road Zero. O sea, tenemos que darle a Tomás una caja de DVD que ponga Uncharted 5 y que en realidad tenga Outer Wilds dentro. Esa es la clave, claro. Y The Last of Us 3 será de Kentucky Road Zero. Vale. No, pero iba a decir que a mí, por ejemplo, si me recuerda a algo dentro del género, digamos, al que más o menos adscribo, ¿no? Si lo planteas como un juego hecho en 2D, con una perspectiva más o menos abierta de exploración y de creación de un espacio, que es un poco lo que yo creo que pretende ser el juego. El juego es como un creador, es un espacio dimensional a explorar que me recuerda mucho a juegos bastante como antiguos pero clásicos de la órbita indie, como, ¿os acordáis del Cyclus o del NIT? Del NIT, sí. Cyclus es de 2002, si no me equivoco, y NIT es un poquitín más reciente, pero
Es como esta premisa del espacio bidimensional como no tanto como una sucesión de niveles, sino como un espacio exploratorio, ¿no? Entonces, si lo tuviera que definir sería que es un juego narrativo de exploración espacial. ¡Hala! De exploración de un espacio. Sí, cada vez que usas espacio, yo en mi cabeza oigo territorio. Es si te pones a leer de A Highland Song, tanto por parte de los autores como de la gente que ha escrito sobre él, la nube de referencias que va creciendo a su alrededor son juegos tipo eso. Estaba Outer Wilds, pero también puedes encontrar comparaciones con Death Stranding, con juegos que han seguido la estela de la dinámica paisajística y de escalada de Breath of the Wild, que bueno, la estela es muy grande. Se cita, por ejemplo, Sable, se cita bueno, ese tipo de juegos. Pero luego también está, porque estabas hablando del espacio bidimensional de exploración, creo que hay un tweet de Sam Barlow en el que se define este juego como un 2,5D por aquello de la profundidad, porque es un juego que está hecho por capas. Es un territorio hecho como por secciones que se van como sucediendo hacia el infinito del espacio al fondo de la pantalla, por las que te vas moviendo, y que es casi como una especialización de una narrativa muy nudosa, muy ramificada, que también ha sido comparada por el propio Sam Barlow con Colossal Cave Adventure, pero llevada como a una cosa mucho más material y tangible, no tan textual. A nivel de premisa, para que podamos entendernos todos un poco mejor, el juego nos emplaza a ese territorio que son las Highlands escocesas, un paisaje de montañas, de acantilados, de lagos, de picos nevados, de bosques frondosos que se van sucediendo hacia el fondo de la pantalla, que es donde está el mar, que es a donde la protagonista de este juego quiere ir. Empezamos en su casa con esta protagonista, que es Moira McKinnon, de la que ahora hablaremos largo y tendido, escapándose de casa, sale por la ventana de su cuarto, salta y empieza el juego, deja atrás su casa y a su madre, que nunca vemos, pero es una voz que está allí gritando desde los bajos, desde los salones de la casa, como una presencia un poco espeluznante. Y Moira sale corriendo ladera arriba para encontrarse con su tío, que le ha escrito que le vaya a ver al faro donde él vive y trabaja, y a ser posible que lo haga antes de que llegue el día de Beltane, que es el día en el que se inaugura el verano en ciertas culturas de raíces celtas, básicamente, que coincide con... ¿Cuándo era? ¿El 1 de mayo puede ser? No me acuerdo muy bien ahora mismo, pero bueno, es el día en el que se celebra el fin de la primavera y el inicio del verano, y nuestro objetivo básicamente es llegar a ese faro antes de que ocurra esa noche de Beltane, que, si no me acuerdo mal, tiene 6 días, ¿puede ser? ¿Cuántos eran? ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que es una semana. Una semana. El tiempo que te dan. Sí, porque, claro, cuentas desde el primer día, que sería como el primero de 7. Y creo que luego ya a la primera noche te dicen, te quedan 5 días, porque siempre te están como descontando un día de los que te faltan. Sí. Porque el día de Beltane en sí también cuenta como un día que puedes aprovechar. Vale, por eso tenía la sensación de que eran 6, pero son 7. Vale. Es un marco temporal, como Joseph Humphrey lo denomina, blando. Esto, si escucharon los programas anteriores, básicamente es como en 80 Days. El objetivo que guía un poco cómo te puedes mover a través de este territorio es intentar llegar antes de Beltane, pero si llegas más tarde no pasa nada en un sentido videolúdico. Nadie se muere, no pierdes, no es un juego de estos que esté guiado por la victoria, la derrota, el game over y todo este tipo de movidas, pero sí que tiene diferentes puntos de salida en función de si llegas antes o después de esta fecha. Y dicho esto, si quieren, empezamos por
por Moira, que creo que, bueno, yo estoy como muy encantado con Moira como protagonista. Y además el tema de los protagonismos y de los personajes principales en Inkel es muy, muy, muy importante desde 80 Days sobre todo. Así que, ¿qué les ha parecido Moira? ¿Por dónde empezarían a hablar de ella? Pues, hombre, a mí yo empezaría a hablar de ella en contraposición con Aliyah de Heaven's Vault, porque, bueno, iba a decir, es el último juego que jugué de Inkel. Bueno, sí, porque realmente para el anterior programa jugué primero Overboard y después jugué. Mientras que Aliyah de alguna manera, no voy a decir que sea un personaje unlikable, ¿no? Como se suele decir, o sea, no llega a ese nivel, pero sí que es verdad que tiene siempre esa actitud contestona, respondona, que a veces choca un poco con lo que uno esperaría de una protagonista, ¿no? Eso lo comentábamos en el anterior programa. Y Moira, aún teniendo ciertos rasgos, pero en contraposición con Aliyah, yo creo que resulta mucho más cercana, ¿no? Y yo creo que es bastante más, por lo menos para mí, me resultó más sencillo conectar con ella, sobre todo con esa idea de esa necesidad de perderse, ¿no? Que, bueno, yo creo que encaja mucho, y ahí hemos estado en la previa, como siempre, comentando, ¿no? Pero con el Wanderlust, ¿cómo se dirá? Wanderlust, porque creo que es alemán el término, ¿no? Y la necesidad de perderse para encontrarse, ¿no? Que creo que es lo que ella en todo momento va expresando, que luego va desarrollando esa personalidad a través de los recuerdos que va ganando, ¿no? Que va manteniendo una especie de relación epistolar con el tío, bastante curiosa, porque se produce cuando ella va a dormir, ¿no? Y claro, siempre tenemos un poco el propio juego, o sea, cada uno puede verlo de una manera, ¿no? Pero de alguna manera parecen sueños, ¿no? Como si le escribieran sueños o como si estuviera recordando cartas que le ha mandado su tío, porque se nos da a entender que hay una relación estrecha entre ellos, ¿no? De alguna manera. Entonces, no sé, es un personaje que, como digo, mientras que a Aliyah la seguíamos de alguna manera, ¿no? Por lo menos, insisto, esta es mi... tal como yo me relaciono con ambos personajes, ¿no? Puede que vosotros lo veáis de forma distinta. A Moira sí la sentía que la estaba viendo crecer, desarrollarse, ¿no? Generar una identidad a través de mi relación con ella, ¿no? En este viaje. Y a mí particularmente eso me ha hecho... Bueno, no sé, que me guste más, así en resumen, ¿no? Como personaje. ¿Tú, Tomás, qué? Sí, no, la verdad es que es interesante porque es verdad que, por ejemplo, yo con Aliyah, la relación que creo que acabé desarrollando, bueno, aparte de que yo creo que ayudaba mucho que en Heaven's Vault, Aliyah siempre tiene a alguien que le sirve de contraste a su, digamos, posicionamiento, ¿no? Entonces siempre tienes, por ejemplo, a Six, ¿no? Al lado tuya, que te sirve un poco como de toma y daca, y yo creo que eso hace que, es verdad que Aliyah acabe adoptando como una actitud más combativa, ¿no? Más contestataria y respondona, como dice Mariela. Mientras que yo creo que como la mayor parte del tiempo estamos a solas con Moira y con sus pensamientos, ¿no? Y también con el hecho de que estamos viéndola crecer, ¿no? En el proceso de ir para el faro y para ir a ver a su tío para el día de Beltane. Yo creo que eso hace que estemos observando desde una perspectiva mucho más de, bueno, estamos asistiendo a la madurez, ¿no? De esta mujer, que además de esta chavala que se va a convertir en mujer, que casa muy bien con la temática del juego. Sí, que ahí yo, habiendo jugado 2 veces a Heaven's Vault, el hecho de que para hablar de Moira se nos vaya un poco la cabeza a hablar de Aliyah es relevante, porque dentro de la manera en la que Inkel se relaciona con sus personajes principales y su tratamiento de los protagonismos no protagónicos, que yo sé que esto es una especie de entelequia, pero que tiene su sentido cuando empiezas a pensar Inkel, es esa descentralización del protagonismo que hubo en 80 Days de manera muy proactiva y explícita. Solo hace falta escuchar a Meg Giants hablar de cómo diseñó ese juego, que luego
En Heaven's Vault es un juego que vuelve a tener un personaje principal muy, muy, muy concreto y en torno al cual gira todo el juego, pero cuya individualidad es un eje de conflicto y es lo que significa Aliyah para sí misma, para la Nébula, para el universo en el que se mueve, y cómo la posición en la que está de desarraigo hace que... mi lectura es que es imposible que no tenga esa especie de aura a la defensiva que, evidentemente, cuando tú estás llegando a su vida te puede como expulsar un poco porque no dejas de ser una presencia ajena. Entonces te puedes ver un poco chocando contra esa actitud a la defensiva, pero que es muy, muy... está justificada por el contexto, es lo que quiero decir. Luego pasas a Pendragon, que vuelve a ser como más atomizado, depende del personaje que tengas. Luego cuando pasas a Overboard vuelves a tener otro personaje principal, que es esta Verónica Billensey, muy increíble también. De hecho, creo que a alguien le preguntaba... hay también hay un tweet por ahí de Ingold diciendo, creo que fue cuando salió el juego, o como estaba esperando a que saliera y decía, estoy nervioso, ask me anything. Y alguien le preguntaba que cuál era su personaje favorito de todos los que había escrito, su protagonista, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta, y él decía Verónica Billensey. Porque es muy evidente que se lo pasaron muy bien con Verónica Billensey. Pues sí. Entonces, sí. Cuando llegas a Moira, hay ciertas... o sea, mi experiencia es como que hay ciertas categorías que encarna con las que es muy fácil hacer clic, que tienen que ver con esos procesos de madurez. Por ahí se puede encontrar a este juego calificado como un coming of age. Es un adolescente huyendo de casa. Hay ciertas frases que va soltando el juego como hay una que a mí se me quedó grabada, que hablaba de los límites del mundo y cómo Moira es una chica joven, una adolescente que vive en un rincón de los Highlands, en una casa con una madre con la que tiene una mala relación, y que para ella los límites del mundo están en un mar que ni siquiera ha visto nunca y que es la primera vez que lo va a ver, y cómo esas como vallas invisibles que te crean a la existencia pueden ser impuestas desde fuera, habitualmente lo son, y cómo ella se revela contra eso a partir del simple hecho de saltar por la ventana y tirarse a correr. Hay como una rebeldía adolescente muy guay con la que es como muy fácil bancar a Moira. Es como decir, Moira, tú y yo, las montañas, vamos, o sea, nos vamos hasta el mar y hasta donde sea. Sí, no, y que ciertamente... Sí, y la idea de que ella misma se defina, no directamente, pero con estas metáforas como una isla, ¿no? Que es como tú bien dices, todos nos hemos sentido alguna vez así cuando hemos tenido ciertas edades, ¿no? Especialmente si estamos en estos hobbies en su día, cuando eres joven, eso todo hace tiempo, ahora ya no tanto, eran más incomprendidos, ¿no? Hombre, yo en fin, no quiero hablar de experiencias muy personales aquí, pero la idea de la escapada del hogar, a mí me evoca, bueno... A mí me evoca mucho, o sea... Me lo trae fuertemente a siéntete libre de decirlo, porque yo, que siempre he sido un poco dramas, ¿vale? Recuerdo cuando yo era muy pequeña, yo veía este estropo del niño que se va del hogar y se busca, y yo llegaba, o sea, esto es totalmente historia muy personal también, pero yo recuerdo ser muy pequeña y tener como unas cosas mías, en plan, para cuando me vaya de casa a buscar la aventura, ¿sabes? Tener como una bolsita de gilipollas, probablemente, y chumina. O sea, yo creo que es muy... Bueno, sí, como tú bien dices, Tomás, muchos hemos sentido esa idea, ¿no? De, quiero salir a buscar y ver mundo y no sé... Es tal cual, una de las cosas que a mí me vino a la cabeza muy pronto y que, bueno, tiene cierta relación con también una de las cosas que estaban ustedes dos hablando antes fuera de micro, es El Señor de los Anillos, cuando Sam llega a aquel lugar en el maizal que dice, si doy un paso más, será lo más lejos que he estado nunca de casa. Sí. Pues esto es Moira, pero con la colina que tiene detrás. O sea, nada más salir que tienes la primera colina, el primer pico que puedes escalar. Luego entraremos un poco en las dinámicas más formales y mecánicas de este juego, pero es lo más lejos que ha estado nunca de casa, y más allá todo es incógnita y un largo camino hacia el mar. Y es ese momento al principio del Señor de los Anillos de decir, ojo, porque a partir de aquí todo es mundo nuevo y a ver a dónde nos lleva. El Señor de los Anillos ya sabemos a dónde nos lleva, a un viaje increíble. A Highland Song depende un poco de cómo juegues, pero también te puede llevar por lugares muy increíbles.
Entonces, o sea, me parece como... Moira para mí es como un personaje capaz de aludir a cosas extremadamente universales a partir de lo puramente local, porque Highlands es un juego con una textura de localidad, de acento, de estar profundamente arraigado al lugar que está retratando. Pues, increíble, es un juego con una sensación de lugaridad y de folclore, también hablaremos de esto, muy, 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 muy concreta y muy palpable. Pero también, si empiezas a investigar un poco qué es lo que hay detrás y cómo la gente se ha relacionado a través de sus partidas con Moira y tales, es un personaje que encarna una cierta... Tiene como ecos de lo que significa ser una mujer en una cultura celta, de lo que significa tener detrás de sí toda una serie de historias y de leyendas de una sociedad en la que, bueno, antes de esto, yo todo esto lo he leído por otras personas. Yo, evidentemente, soy una persona canaria que no tiene ni idea ni de mitos celtas, ni de lo que significa crecer en Escocia, pero sí que se habla de una sociedad en la que las mujeres tenían como una cierta, vamos a decirlo, libertad, tenían como mucha más igualdad, papeles en la sociedad que luego fueron bastante dinamitados por la llegada del cristianismo romano al mundo celta. Y bueno, hay muchos hilos de los que tirar, pero que, vamos, que la manera en la que entras directamente es por esa sensación de rebeldía y de juego rebelde que a mí me vuelve a llevar a categorías de pensar el juego a las que me lleva continuamente Inkel y que no son habituales. Por ejemplo, cuando hablábamos de Overboard en el programa anterior, era, o sea, la sensación que yo tenía era como estamos en un juego travieso y ahora estamos en un juego rebelde que además coge toda la trayectoria de Inkel de trabajar con lo que significa contar y contarnos historias para hacer un territorio plagado en el buen sentido de historias y de cómo esas historias, ese folclore, esa cultura popular media entre nosotros y el mundo y en la manera en la que podemos encajar en él o tener agarres para la rebeldía, para contestar a lo que supuestamente el mundo quiere o está intentando imponernos que seamos. Hombre, o sea, has utilizado la palabra lugaridad y corregidme si creéis que no sería la mejor expresión, pero a mí por lo menos con algo como a Highlands Son, la impresión que a mí me da es de lugaridad, pero también en cierto modo de regionalismo, ¿no? Total, de sí. un cierto... Sí, que es algo que sí que es verdad que al menos estoy intentando pensar ejemplos de obras de la cultura celta que inciden mucho, ¿no? En este retorno a la región originaria de lo celta y cómo lo celta es este filtro por el que no solamente contestamos a lo que viene de fuera, sino que a veces también procesamos, ¿no?, lo que viene de fuera. Yo, por ejemplo, tengo como dos referentes muy recientes porque me los leí me vi la película hace muy poco y me leí los cómics hace muy poco, de cómics como de reclamo de cultura celta, que son El libro de los Kells, que es esta película animada de 2009, si no me equivoco, y luego los cómics de 2000 AD de, no me acuerdo ahora el nombre del autor, pero que se llaman Slaine, que a lo mejor te suenan. Yo los conozco, ¿Te suenan sí, de algo, Mariela? y tengo, puede que tenga, no lo sé si los tengo, pero sí lo conozco, vamos, el autor la verdad es que no caigo ahora mismo. No, yo tampoco. Sé que era uno de los editores en jefe, ¿no? Pero que uno de sus proyectos, que él lo dijo en varias conferencias suyas, era esta idea de, bueno, yo con el personaje de Slaine, que es un poco un Sosias de Conan, lo que yo quería era crear este reclamo de lo celta como un espacio de negociación de significado, ¿no? Porque él utiliza a Slaine para tratar cosas específicas de la época, de la cultura y de la historia celta en general, ¿no? Tanto la de Escocia como la de Irlanda, que es de donde es él, como de otros lugares, ¿no? Entonces, habla de la invasión romana y del impacto y del trauma que supone la invasión romana, habla de la invasión cristiana y también de lo que ello supone, ¿no? Pero también del proceso de negociación que ello implica, ¿no? Y tengo la impresión de que en este juego, por lo menos si te vas a determinados lugares, eso se hace muy evidente, ¿no? Vas a un lugar que son antiguas ruinas, por ejemplo, ¿no?
Y no solamente escuchas a Moira, a veces escuchas a tu propio tío decirte cosas, ¿no? Sobre, bueno, aquí es donde estaban los últimos paganos, aquí es donde los cristianos llegaron por primera vez, ¿no? Y tú, o los romanos, ¿no? Que en un momento dado también encuentras una ruina romana. Y tengo la impresión de que esa lugaridad, eso, adquiere casi una dimensión política en un momento dado. Absolutamente, absolutamente. De hecho, creo que esto es un tema que tratamos cuando hicimos la taxonomía del vacío videolúdico. Pero bueno, también como es una de mis obsesiones, a lo mejor es por eso por lo que lo traigo un poco a la palestra, pero creo que uno de los marcos políticos muy fuertes que aparecen y yo diría que de manera bastante explícita en el lugar en el que ocurre Highland Song es la diferencia entre un espacio vacío y uno vaciado, en el sentido de que este es un espacio eminentemente vaciado. Es un espacio que está plagado de ruinas de diferente procedencia y de tiempos, porque conviven estas ruinas romanas, estas ruinas de épocas feudales, de reyes y de reinas antiguos, con un detrito de estructuras que tienen que ver con pasajes más recientes y más modernos, como, yo qué sé, esta estación de sillas, como, no sé cómo se llaman, de estas que te llevan a las zonas altas cuando vas a esquiar. Sí, el teleférico. Sí, no, bueno, como sí, la telesilla, o como se llame, es algo de eso. Sí. Está la presa, están como toda esa capa que esto también, tirando de hilos de investigando un poco para el programa y para las notas, por lo visto en la región de los Highlands, en el siglo XVIII y XIX se produce como una marea de expropiaciones y de reconversión del territorio al pastoreo masivo, y esto tiene un impacto brutal en el territorio que hace que haya mucha gente desplazada y que la soledad de Moira, que tiene su componente adolescente, su componente introspectivo, su necesaria implementación, como esos momentos en los que Moira duda de qué estoy haciendo, me estoy equivocando, la voy a liar, voy a palmar, hay, bueno, todo este que van apareciendo, pero también es una soledad que tiene unos rasgos y unos tintes políticos muy fuertes, y es como todo el territorio está lleno de tejido cicatrizal, y esto es muy importante, y creo que el juego, o sea, creo que esto es muy Inkel, pero que, bueno, no creo que el juego lo esconda precisamente, la verdad. No tengo yo esa sensación, al menos. Sí, o sea, es un juego... Esto, yo qué sé, esto es típico del videojuego político, esto que da mucha pereza. Sería un buen ejemplo, es decir, es pocos juegos más políticos que este, sin entrar en cosas demasiado ridículas. Hombre, no, sí. O sea, no es un statement. O sea, no quiero decir que el juego sea. Yo creo que tiene su punto de statement a veces. Sí, o sea, es posible que en algunos casos sí, pero yo creo que a rasgos generales lo que el juego pretende sobre todo es evocar evoca una estética que adquiere una dimensión política en determinadas circunstancias. Yo creo que el juego te invita a que tú participes en ella muchas veces, a que digas, bueno, esto tiene una implicación. Hombre, me gustaría mucho, por ejemplo, ver la percepción que tendría una persona escocesa, ¿no? Una persona, irlandesa, del norte o de Irlanda en general. Ahí es donde una de las críticas que yo leí preparando el programa, que es la de Lewis Gordon en Remap, Lewis Gordon vive en Escocia. Y hablaba un poco de... Creo que fue en su texto donde vi lo de las expropiaciones y de cómo todo se había convertido en un sitio para la explotación ganadera masiva, y cómo todo eso, bueno, estaba profundamente marcado en una cultura que al mismo tiempo está muy desperdigada en el territorio, porque si miras un poco lo que podría ser una diáspora celta, estamos en Irlanda, en Escocia, en la isla de Man, estamos en el norte de la península, en Galicia, en todas estas regiones que están unidas por todo lo que tú estabas diciendo antes, por haber sido un territorio de resistencia en lo que podría ser la primera globalización
al menos de esta región del mundo, ¿no? Y esto está muy marcado en un juego que va, o sea, a lo mejor no tiene una lectura política directa, pero desde luego no se resiste a tener. No, para nada. No. Sí, yo creo que marca Inkel. No, simplemente iba a decir como un poco para finalizar la idea, ¿no? Que es un poco marca Inkel también, ¿no? Es decir, habiendo statements más y menos claros, pero en el fondo ellos siempre tienen esa... ponen eso por delante, ¿no? De una forma bastante natural y bastante orgánica, ¿no? Sin necesidad, como tú dices, de llegar a extremos, no ya, bueno, ridículos, como tú has dicho, pero sobre todo excesivamente obvios, que es lo que cansa un poco a veces, ¿no? De este tipo de... No cansa en el sentido de no lo quiero ver, pero sí que dices, bueno, se puede hacer, seguro que se puede hacer mejor, ¿no? Sí, de hecho, creo que hay, incluso dentro de Inkel hay como el otro lado de la moneda, porque o sea, Inkel ha hecho muchos juegos, pero en mi cabeza hay como una línea que une 80 Days, Heaven's Vault y este juego, porque todos tienen un poco un rifirrafe con la pertenencia a los lugares en los que estás jugando. Sí. 80 Days, de manera muy evidente, es un juego sobre estar de paso en una marea de vidas ajenas que de vez en cuando son muy vocales sobre tu impertenencia. Heaven's Vault es un juego sobre o sea, uno de sus marcos es el desarraigo y esa alilla que ya lo hablamos en el programa anterior, que está entre dos mundos constantemente, y lo que significa o sea, intentar buscar un relato en el que encajar, pero porque no tienes muy claro cuál es el relato que te están contando ni si quieres que sea el tuyo. Y aquí en Highland Song es casi como, de manera muy evidente, hay una relación muy íntima entre Moira y las Highlands. Es una persona de la que nadie dudaría que pertenece a este lugar, pero sí que hay como un proceso de qué manera pertenece y de qué manera metaboliza su relación con este lugar. Y ahí hay un filo político, pero también está el hecho de las historias, como el folclore, lo popular, media entre nosotros y el mundo, en el caso concreto de Moira, entre ella y estas colinas, y cómo todo ello se manifiesta a través de, bueno, uno de los temas de los que queríamos hablar, que es lo que sería como jugar a recorrer un espacio, que tú, Mariela, querías hablar un poquito de esto a través de lo que podría ser un pasito más allá del típico walking simulator y cosas por este estilo, porque hay, bueno, el viaje de Moira tiene como un sabor especial que tú querías poner sobre la mesa. Sí, yo he estado pensando mucho, más que nada al leer reseñas o leer comentarios sobre el juego, en cuán acertada es o no la etiqueta que se le pone a veces de walking simulator, ¿no? Bueno, partiendo de la base de que esa etiqueta rara vez es la más adecuada, ¿no? Cuando se utiliza, pero bueno, en este caso concreto, y también tomando unos tweets, unos posts en Blue Sky de John Ingold, en el que habla del peregrinaje, ¿no? A mí me parece más interesante que el hecho no tanto de caminar y sentir el camino y explorar, bueno, etcétera, ¿no? Lo que ya hemos comentado un poco. También está el concepto de peregrinaje, ¿no? Como esa idea de llegar a otro lugar transformada, ¿no? Y que bueno, que muchas veces también se ha pervertido, se ha corrompido esa idea, ¿no? Porque el que hace el Camino de Santiago hoy en día no creo que esté buscando, la mayoría no buscan una transformación, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, es el concepto original de peregrinaje, tal como se ha visto tantas veces en la literatura, ¿no? Y sobre todo en el folclore, ¿no? Es algo seminal y una base para tantísimas historias, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, y ya entrando también un poco en la experiencia personal que podemos tener cada una de haber jugado el juego, ¿no? Como cuanto más perdías el tiempo, y pongo 1.000.000 de comillas aéreas aquí, ¿no? más tenía yo la sensación de estar trabajando en esa transformación interna, ¿no? Por el mero hecho de que cuando pasa, bueno, por también dar un poquito más de contexto, ¿no? En gran parte, y esto es muy propio de la Highland, evidentemente, el tiempo en el sentido atmosférico,
atmosférico. Sí, el clima, exacto. Estaba buscando la palabra y no me salía. El clima es otro personaje, ¿no? De alguna manera, que también vamos a hablar de él, ¿no? Pero bueno, el clima influye en tu peregrinaje, en tu caminar, de alguna manera, y muchas veces tienes que tomar refugio, no puedes seguir avanzando ese día, pasa el tiempo y has perdido un día, entre comillas. Pero eso hace que, pues, recuperes un recuerdo, que es como yo los veía de una carta con tu tío, o tu tío en esas cartas te va desvelando aspectos del pasado de las Highlands, ¿no? Y en algunos momentos también son recuerdos ya directamente al aire que te van desvelando, pues, cosas del pasado de Moira, de lo que la historia, ¿no? En la que estamos inmersas. Y claro, yo lo que sentía era, bueno, gracias a que me he quedado en este huequito durmiendo y he perdido el día, porque además es curioso que en algunos momentos, cuando encuentras casas abandonadas y vas a entrar a descansar, una de las opciones te dice waste the whole day, ¿no? O sea, pierde el día. Sí. Directamente el juego te dice, oye, que mecánicamente hablando estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pero estoy realmente perdiendo el tiempo si estoy realmente descubriendo más de mi protagonista, ayudando, es como digo, a esa generación de identidad, ¿no? Yo sentía que no, particularmente, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde el peregrinaje para mí se muestra, ¿no? Que ya John Ingold dice claramente que es una de sus intencionalidades, ¿no? Con el poema, ¿no? Hay un poema al principio que de hecho introduce a esta cosmovisión. Creo que es interesante cuando publiquemos el podcast, lo podemos poner como enlace, ¿no? Para como referencia y tal, ¿no? Y ya digo, se me ha ido la idea, perdón, pensando en el poema. Pero, bueno, ya he vuelto. Lo que quería decir es eso, que me llama la atención cómo hay de nuevo, esa contradicción aparente, ¿no? Entre lo que es útil mecánicamente hablando, que es ir para adelante y tal, y lo que es útil discursivamente o narrativamente hablando del juego, ¿no? En el sentido de, digo, uso la palabra útil con mucha intención porque ya sabemos que al final no estamos jugando con una intención productiva, ¿no? Pero sí que se podría ver así, si quisiéramos deconstruirlo desde un punto de vista de análisis del videojuego y demás, ¿no? Estás perdiendo el tiempo y perdiendo oportunidades de alcanzar esa meta de manera correcta para favorecer ese crecimiento de tu personaje, ¿no? Que para mí era la meta última realmente. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo porque además yo creo que eso es algo que conforme juegas más partidas y haces más recorridos después de tu primera sesión, más real se hace. Yo me acuerdo cuándo fue, porque he jugado he llegado como 6 o 7 veces al Faro. Y en una de las ocasiones, la primera ocasión, yo iba básicamente agobiado, porque era como tengo que llegar, no sé por dónde ir. Me acuerdo que era ya Beltane y yo decía, ya está, es que ya no llego. Y estaba en lo más alto de una montaña donde llovía y hacía nieve y era como mi personaje estaba allá, que no podía avanzar nada y era como tengo que llegar de alguna manera y lo conseguía. Pero me acuerdo que ya que para el tercer o cuarto viaje hay un momento muy cerca del final que te invitan a sentarte en un banquillo. Y tú te puedes quedar ahí el tiempo que tú consideres, que de hecho Moira en un momento determinado dice, venga Moira, tienes que levantar, tienes que llegar al faro, tienes que acabar tu viaje, pero mientras el personaje está diciendo eso, el propio juego está haciendo como un zoom out a todo el escenario que estás recorriendo en ese momento, que te sirve un poco como de contraste, como decir, bueno, sí, te tienes que ir, pero mira esto, ¿no? Mira este paisaje, quédate aquí un rato más. Y me parece que eso se refuerza mucho conforme avanzas en tus partidas, ¿no? Conforme dejas de ver esto como es una carrera contra el reloj y más como, no, esto es una oportunidad para explorar y para conocer este mundo y para, bueno, podrías argumentar para subirte todos los picos, pero en el fondo eso también es parte del peregrinaje, ¿no? O sea, es parte de... Sí. Es como querer ir a todos los sitios en el Camino de Santiago, ¿no? Sí. Hay un no sé cómo decirlo, un rincón del juego por el que esto emerge de manera muy potente, en el que, o sea, de todo lo que estabas diciendo antes, Mariela, como hay muchos hilos de los que tirar, pero... Y también de lo que estás diciendo tú, Tomás. Ingold, una de las cosas que escribe, porque, bueno, ya esto también lo hemos puesto en valor anteriormente, que es una persona que dedica muchos esfuerzos a compartir sus procesos
sus lógicas detrás de tanto del diseño como de la manera en que escribe y demás, habla de que una de las cosas que estaba intentando explorar con A Highland Song a través del diseño narrativo era la rejugabilidad como una herramienta narrativa, no solo como un recurso para alargar la experiencia performativa y física del juego, sino como que la iteración fuese algo que contase y que fuese sirviendo para ser con Moira, para ser en este lugar y para, bueno, ir dando más ejes. Y una de las cosas, cuando juegas un par de veces, pero también juegas de maneras diferentes, que es un poco también lo que decía antes Tomás, cuando juegas, por ejemplo, tu primera partida, Mariela, que llegaste como un mes tarde, Por favor, no me pongas aquí. No, es que eso está muy guay. Porque esa es mi partida, la que mejor me lo pasé, sinceramente. Yo la primera vez creo que llegué una semana tarde y luego en la segunda partida llegué que me sobraban 4 días, creo. Llegué súper rápido. Y hay una de las cosas cuando llegas, al margen de que es diferente el punto de salida si llegas antes o después porque ocurren cosas, te cuentan, bueno, si quieres saber un poquito qué es lo que está pasando a nivel familiar con Moira, tienes que llegar antes, puedes repetir todas las veces que quieras para lograrlo. Pero cuando llegas al faro y hablas con el tío Hamish, tienes en las opciones de diálogo, pues tú puedes decirle, ya estoy aquí, vamos a hacer lo que vayamos a hacer, o puedes contarle qué has hecho a lo largo del viaje, qué te has encontrado y bueno, qué cosas han ocurrido. Si vas muy rápido, casi no tienes cosas que contarle. De hecho, mi partida en la que llegué 4 días antes, solo tenía una cosa que contarle y es que había encontrado a una persona en una cueva que me estaba pidiendo whisky. Esa es la única cosa. La vez que llegué una semana tarde, tenía millones de cosas que contarle. Y esto es fundamental para esto que estabas diciendo, cómo todo eso se traduce en una sensación de peregrinaje y en cómo acabas teniendo que poner en una balanza personal qué es lo que estás intentando sacar en un sentido no material, sino de cómo estás intentando jugar a este Highland Zone de llegar al faro, pero por un territorio extremadamente ramificado, nudoso y lleno de contingencias posibles. Entonces hay mucho valor en llegar tarde y esto es increíble. Sí. Esto me parece como un diseño genial. Teniendo en cuenta que también otra de las cosas que tenemos pendiente es hablar sobre la espera, ¿no? Sobre la espera, sobre claro, ¿no? El no jugar de alguna manera, como pues esto de llegar tarde, que es deliberadamente negar la premisa del juego, ¿no? Que es, como tú bien dices, cuando empieza el juego lo primero que te dicen es sal corriendo y llega aquí. Y tú dices, no, no, he decidido perderme y perder el tiempo, entre comillas, ¿no? O sea que... Claro, pero incluso en el moment to moment, en el sentido de encuentras uno de estos puntos transversales que te lleva de una capa a la siguiente del territorio y es más o menos evidente que dices, vale, esto me va a hacer avanzar, pero si sigo hacia la derecha hay un pico o hay una estructura o tengo un mapa que me está insinuando que hay algo aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy hacia allá y gasto tiempo? También usando la misma cantidad de comillas que usas tú, Mariela. Gasto el tiempo en esas cosas, sigo hacia adelante y cómo este tipo de decisiones acaban construyendo una experiencia de peregrinaje muy, muy profunda y personal. Sí, yo creo que además es precisamente eso, el uso de los mapas, por ejemplo, en el juego, como una herramienta no solamente para eso, para animarte a seguir explorando, a seguir perdiendo el tiempo, ¿no? Porque es verdad que hay algunos mapas que son muy obtusos de entender y a mí me cuestan muchísimo. Sí, pues están como dibujados a mano. Hay algunos que proceden de cartografías reales, entre comillas, también, pero hay otros que son croquis a mano. Sí, a veces incluso son croquis hechos por la propia Moira, ¿no? Que está como intentando entender lo que ha leído en un mural o algo, ¿no? Sí. Y otras veces son eso, pistas que a lo mejor te pueden llevar, a mí por lo menos hubo un mapa en particular que en realidad era una ruta secreta que para descubrirla tuve que utilizar 3 mapas.
que ese yo al menos necesité 2 partidas antes de poder saber exactamente dónde estaba, ¿no? Y creo que eso además influye mucho el otro factor que yo creo que el juego te incita mucho que hagas, que es familiarizarte con el entorno a base de localizar y nombrar los picos, ¿no? Que es la otra mecánica que tiene, porque tú te puedes subir a todos los picos, pero tú no sabes realmente los nombres de los picos. Tú, tu personaje, Moira, asume que este puede ser este pico o este puede ser este otro pico, pero puedes corroborarlo utilizando estos mapas y en algunas ocasiones preguntándole a gente, pero normalmente es un poco por ciencia infusa de, bueno, este tiene que ser Hogshead, por ejemplo, que fue uno de los primeros que descubrí, porque aquí claramente hay una referencia a que en Hogshead se sacaba whisky, así que esto tiene que ser Hogshead, porque aquí hay esta refinería o este resto, ¿no? O ese tipo de cosas. Y eso además te ayuda después a conocer más cosas del territorio, porque los picos son un poco como las coordenadas principales que utiliza el juego para delimitar entre un espacio y otro. Eso, de lo que estoy evidentemente ultra de acuerdo, pero además, como mientras vas recorriendo cada uno de las laderas por las que vas moviendo entre pico y pico, también encuentras objetos que son de lo más variado, que si una piedra, un trozo de cuarzo, una palanca, una lata de no sé qué, hay de todo, una pluma de bla bla bla. Vas llenando la mochila de cosas y de vez en cuando encuentras uno de estos objetos aparece un fragmento de alguna carta del tío Hamish que te habla de que en los tiempos del el siglo no sé cuánto, en el pico de no sé dónde usaban cuervos para lo que sea. Me estoy poniendo un ejemplo X. Y eso lo que te insinúa es también como una mecánica que está ahí como un poco escondida, que es que en cada uno de los picos puedes poner un objeto y si pones el objeto que le corresponde a cada pico pasa algo. Uno de los primeros picos que hay nada más, o sea, cuando empiezas el juego sales de la casa y tienes esa primera ladera que tiene una antena parabólica y entonces a partir de ahí encuentras un camino, atraviesas y hay otro pico que tiene una casa arriba que hay una historia de que en el pico de ese había cuervos de no sé qué y normalmente cuando llegas ahí hay una tormenta increíble porque es la primera vez que ocurre y el juego te está introduciendo un poco a las mecánicas del tiempo. Y si pones una pluma de cuervo, se para la tormenta y cuando se aclara el cielo, Moira ve una cueva. Y es la única manera de encontrar esa cueva. Si pones la pluma en ese pico. Y para eso es lo que... Sí, eso es lo que el juego creo que llama bendecir los picos. Sí. Porque lo sabes porque se queda como el efecto sobre el pico. Sí. Y vamos, esto... La única manera de poder descubrirlo, por así decirlo, es escuchando las historias y tanteando, poniendo objetos y viendo a ver qué es lo que podría tener un efecto, porque algunos de los objetos se mantienen entre partidas, pero la mayoría no. Normalmente lo que se mantiene entre partidas suele ser más herramientas, no tanto los objetillos, pero eso, lo que te va produciendo a través de la iteración y de la partida, la palabra familiarización es muy clave para mí también. Sí, familiarización y ay, perdona. No, sí. Y también si llevamos la historia a de nuevo esa reivindicación de lo mítico, ¿no? Del pasado mítico, del folclore y tal, entra mucho dentro de la idea de Moira como personaje de un mito en el que ella es quien va dando nombre a los picos, al territorio, ¿no? Ella misma le va dando nombre, le va dando identidad al territorio, ¿no? Al mismo tiempo que ella se está descubriendo a sí misma, transformando, etcétera. Lo decide porque es también un poco la manera en que lo hace, ¿no? Por lo menos en mi partida, cuando te equivocas también, ¿no? De nuevo volvemos a lo mismo, cuando haces las cosas mal, entre comillas, y dices, ¿será este el pico tal? A mí al menos me parece que igual puede que lo esté recordando mal, pero creo que no, que el juego no como se hace con los mapas, cuando un mapa cuando tu suposición no es correcta, se te dice, no, ahí no creo que sea. Pero con los picos te dice, pues puede que este sea este, ¿no? Y es como, bueno, yo le he dado nombre, es decir, ¿por qué no lo va a hacer, no? Si yo quiero
si O sea, estoy pasando por solo te lo confirma cuando... Te lo confirma cuando has acertado, pero cuando fallas, no te... No pasa nada. No te pasa nada. Se queda con un interrogante. O sea, es Claro. el nombre seguido un interrogante porque no está Exacto. confirmado. Y tú dices, bueno, no está confirmado, pero oye, que tú puedes, como hemos hablado, puedes seguir adelante y ese pico ya para siempre en tu historia va a ser tal, ¿no? Es decir, tú como personaje de ese mito en el que estás jugando, has hecho tu labor de darle identidad, ¿no? O sea que... Sí, o sea, el único matiz que le daría a lo que estás diciendo es que o sea, Moira no inventa los nombres. Todos los nombres... Sí, los tiene ya... son nombres que existen, que simplemente ella no sabe cuál es cuál. Sí. Sí, pero entiendo lo que dice. Aunque no lo invente, no estás creando, pero sí está otorgando identidad, ¿no? Es un poco la idea que yo... Bueno, sí, está como... Esto es algo que escribía también Lewis Gordon en su crítica, que hacía como una contraposición en la manera en la que Moira hace el trekking, que es como, bueno, es como en la traducción es como una mezcla de escalada y senderismo, en contra de la manera como tradicionalmente masculina de hacerlo, que es como el reto de escalar los picos y de ser quien le pone nombre y de conquistar el territorio. Cuando lo hace Moira es más un peregrinaje de conocimiento y de relación y de intentar entender cuál es la historia que ya existe para simplemente entrar un poco más en contacto con sus raíces, con el juego. Y esto es muy importante, es muy relevante al final en la textura que tiene este juego, en la que los picos tú te los puedes tomar como un reto jugable, casi eso, ahí es donde entrarían comparativas posibles con juegos como Death Stranding o cosas así, de estos en los que tienes como una relación física muy íntima con el territorio, casi hasta el punto del reto, porque hay algunos picos que son difíciles de escalar, pero el atractivo, o sea, como la motivación principal es más lo que puedes ver desde arriba, lo que significa subir, lo que significa entender por qué se llama el pico de tal o cual manera, cuál es la historia que hay detrás y demás, que no, yo qué sé, como conquistarlo, ¿no? Que sería como un poquito más tradicional a nivel masculino, pero también videolúdico. Sería como coleccionar picos por puro reto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto, Tomás? ¿Tú tienes todos los picos ya? ¿Has hecho todos los logros o todavía no? Bueno, a ver, yo estaba un poco dándole vueltas a lo que comentabais porque yo me tomé un poco a ver, ¿cómo decirlo? La idea de explorar los picos, me la tomé un poco como la idea de, bueno, esto es una oportunidad que tengo de ir volviendo sobre mis pasos cada vez, ¿no? Y decir, oye, si este pico al final no era el que yo pensaba, eso, ¿qué es lo que me invita a explorar? Y sí que tengo que decir que a veces sí que me lo tomé un poco como una conquista, al menos en el ámbito puramente mecánico, de decir, tengo que averiguar qué pico es el correcto, porque sí que es verdad que, por ejemplo, los logros te empujan un poco a ello, creo, porque hay unos logros por subir los picos y unos logros por nombrar los picos correctamente, que eso sí que yo creo que tiene un punto de, ¿cómo decirlo?, de cierto dogmatismo, ¿no? Al menos en cuanto a, no puedes decir, bueno, este pico puede ser este o puede ser este otro, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo lo que está premiando es el reconocimiento, ¿no? Quiero decir, si has encontrado el nombre del pico es porque has reconocido el territorio, has estado atento a los mapas, a las historias y tal, y no lo sé, no lo veo como tan conquista, sino más ir teniendo una relación más íntima con el territorio. No lo sé. Sí, así yo también lo veo un poco así. Sí, también yo jugué en Switch, con lo cual ni logros ni mierda. Es decir, que no tenía... Yo tengo una Switch y creo que he jugado 2 veces a la Switch. Yo que no lo sé, sinceramente. Me suena que no hay logros en Switch, ninguna. Es que no miro esas cosas, pero que
no en Steam, que te sale, has conseguido tal logro y puedes ver los que tienes bloqueados, que Steam de alguna manera sí te mueve un poquito más a eso, quizá, ¿no? En Switch es no muy tenía posible esa que eso interrupción. sea una cosa también del paradigma, ¿no? Del formato en el que lo juego, porque es verdad que jugarlo en Steam, por ejemplo, a mí me ha hecho muy consciente de que hay un logro, que no tengo ni idea de cómo se consigue, que es llegar al faro sin tener que descansar ni una sola vez. Uf, Que digo, ¿cómo es posible? O sea, Sin ¿no? tener que Man, descansar. O sea, en un día. Yo eso es lo que imagino, pero el logro está escrito de una manera lo bastante vaga como para dar a entender que hay maneras de avanzar de un día para otro sin tener que descansar, que hasta ahora Hombre, yo no... Claro, yo supongo que es metiéndote por muchos túneles, ¿no? Porque si te metes por los túneles y no te afecta el clima, a menos que te caigas, no necesitas descansar, entre comillas, ¿no? Supongo, vamos, digo entre comillas porque yo la verdad es que no recuerdo muy bien esa parte, pero imagino que ahí estará el tema, ¿no? Lo que sí sé es que puedes o sea, la primera vez que juegas, cuando se hace de noche y el juego te dice, hey, tienes que cuidado que se va a hacer muy oscuro y tienes que buscar un refugio. Claro, al principio dices, uy, uy, uy. Luego, cuando estás en una partida de estas que intentas llegar lo antes posible, empiezas a empujar un poco contra la noche y te das cuenta de que es bastante más permisivo de lo que en principio parece. Sí. Pero también a lo mejor es por las cuevas, porque esta es otra. El juego tiene una topografía muy escarpada hacia arriba, pero también hacia abajo. Tiene una red de cuevas que flipa. Yo tengo aquí escrito en las notas lasero, hablar de lasero. No voy a hacerlo. Pero sí que creo que por ahí es por donde también Sam Barlow hablaba de que tiene un puntito de Colossal Cave Adventure y de bueno, eso. A mí me recordaba también como a estos juegos en plan Below, como esa mezcla de escalada y espeleología que funciona tan bien, y sobre todo la espeleología en este juego tiene un punto cuando escalas y como tiene esta dinámica de zoom in y zoom out en la que puedes alejarte y acercarte de la imagen para ver panorámicas del territorio bastante amplias, y que a su vez cuando te subes a un pico puedes mover la cámara y ponerte en eso y ver en profundidad a tu alrededor. La espeleología es un poco... No sabes por dónde vas a salir. Te metes en una cueva, tiras para un lado y a saber si estás avanzando o no. Eso está guay. Está guay el contraste entre las dos capas. La superficie y la subterránea. No sé. Creo que está... Creo que es un juego como que no deja de dar. O sea, consigue ser complejo por muchos sitios y al mismo tiempo es muy comprimido. Incluso... Una de las cosas de las que hemos hablado, que es los momentos estos de sprint, en los que de vez en cuando hay segmentos de ladera que son largos y lo que hace el juego es ponerte a sprintar junto a un ciervo, y ahí es donde aparecen canciones y se convierte todo en un juego de ritmo bastante sencillo en el que tienes que ir saltando al ritmo de la música, que es el punto en el que hay más presencia de lo que vendría a ser la song, la canción. Aparte de, bueno, de una cuestión narrativa en la que no voy a entrar porque es tremendo spoiler, pero incluso en esos momentos en los que simplemente podría ser, vale, hay como un punto más en los que te acercas a un tipo de música folclórica concreta en la que el paisaje se convierte en una partitura, tal, bueno, un montón de cosas. También hay otra capa, que es que a medida que tú vas avanzando por el juego, el ciervo va haciéndose mayor también y va como reflejando ese proceso de madurez y crecimiento que está en Moira, y todo ocurre como en muchas capas a la vez. Vale, no me había dado cuenta hasta ahora de que el ciervo se hacía mayor. Ostras. Claro, al final tiene unos cuernos que flipas ya. Claro, va creciendo un poco contigo. A no ser que sean muchos ciervos a la vez y yo esté como sobreleyendo lo que no hay, pero yo elijo creer. I choose to believe. Yo también he pensado que es el mismo... Estoy de acuerdo. todo. No, yo creo que es el mismo ciervo porque al final ella le habla como con mucha familiaridad, ¿no? Si no, es para, como tú dices, todos los ciervos después hablando uno con otro. Ya venía una chaval y me hablaba como si me conociera de todo. ¿Te encontraste a la piba? Yo sí, pues, no veas. Sí, tío, me habla y yo no sé quién es, ¿sabes? Y encima estaba corriendo conmigo, se rompió un tobillo, luego siguió corriendo.
Bueno, ¿cuántos tobillos os han roto? Eso es una buena pregunta. Sí. Y en mi primera partida, en lo que vendría a ser morir en este juego, creo que morí como 3 o 4 veces. Que no te mueres porque lo que haces es como apareces al día siguiente en un refugio y ya está. Sí, Pero, es curioso que vamos. también mencionas eso a tu tío cuando hablas con él. Le dices, creo que he muerto 3 o 4 veces. Es curioso. De ahí es de donde, cuando llegué como al final de Beltane, era en plan, no sé si estoy interpretando mal esto. No, es que no quiero entrar porque es como la parte más profunda del juego. Claro, yo creo que... Hombre, a ver, que sí, que aquí siempre soltamos... Sí, o sea, soltamos, pero... es un juego tan cortito que da pena quitarle eso, ¿no? Ya que lo jueguen. Esperemos que se animen nuestros oyentes. Lo que sí diré, sin entrar en detalles, es que si dentro de la urdimbre narrativa de este juego y los diferentes puntos de salida y tal, este sería lo que canónicamente en lo videolúdico se llama el final verdadero, que es una expresión horrible, pero bueno, para que nos entendamos. Highland Song redobla a saco su mirada y su apoyo en lo fantástico al final, y me parece como un acierto increíble de este juego. Dentro de todas esas capas políticas de realidad y ficción y de lo folclórico y lo personal y todo eso, al final hay como una... no me sale la palabra. Una... Como... no me sale la palabra y es una palabra que estoy usando mucho en las semanas pasadas. Una apertura, una entrada hacia lo folclórico. No, o sea, lo contrario a lo evidente... Como, no me sale la palabra. Un explícito, una explícita. No, lo contrario. Da igual, bueno. Una insinuación. Sí, hay como una insinuación muy apoyada en cuestiones fantásticas al final, que dice, o sea, la peor manera en la que te lo puedes tomar eso es de la manera más literal. Y eso abre el juego a un apoyo en lo que vendría a ser la narración como una manera de metabolizar el mundo muy, muy guay. Bueno, es que si lo llevamos precisamente por ese ámbito, por lo folclórico, incluso a lo largo de la partida, tú puedes encontrar varios ejemplos de encuentros y situaciones que se pueden leer en clave folclórica, a pesar de que hay pistas visuales, creo, sobre todo, que te dan a entender que, bueno, esto está abierto a interpretación, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto queréis que lo hablemos o que mencionemos determinados ejemplos, pero puedo decir uno que es como muy evidente, que es casi al poco de salir, ¿no? Al poco de cruzar la primera, digamos, el primer diorama, ¿no? De los varios que tienes que cruzar. Hay un encuentro con una persona junto a una hoguera que te invita a sentarte y te habla un poco de las leyendas del sitio y te habla de los encuentros así como un poco fantasmagóricos que te puedes encontrar en medio de por estos picos. Y si escoges dormir al lado suya, porque ya se te haya hecho tarde, ya no está por la mañana y no te deja nota ni nada, pero al lado suya se ha quedado un objeto, ¿no? Entonces lo puedes interpretar como un encuentro sobrenatural, ¿no? Y creo que muchos de los encuentros que hay en el juego tienen esa dimensión, esa potencial dimensión folclórica. No es que literalmente te encuentres con por ejemplo, un Bogart, ¿no? Que es una de estas criaturas folclóricas de las que se habla tanto en la tradición escocesa, pero igualmente hay encuentros que tú podrías identificar como en clave celta, ¿no? O en clave pagana casi. Bueno, o sea, en lo que podría ser como una mitología específica, sí, pero también incluso en encuentros espectrales, rollo, pasas la noche en una ruina y hablas con los fantasmas de esa ruina. Claro, pero al mismo tiempo el juego no lo quiere hacer explícito. Entonces, en vez de que te aparezca el fantasma literalmente, al menos en el caso que creo que estamos hablando del mismo, lo que hace es que la cámara se va súper lejos, como para que no lo veas. Entonces es como, ¿está pasando de verdad o qué? ¿No? Se va súper lejos y como todo esto lo navegas a partir de opciones de diálogo, siempre tienes como una salida, por así decirlo, realista. De decir, no, esto es el viento y se me está yendo la cabeza. Luego tienes esas opciones de
Moira dudando de ¿estoy hablando con un fantasma o qué está pasando? O directamente entregarte y decir ¿qué pasó, fantasma? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cuál es tu historia? Y está guay que te deje relacionarte en ese espectro de niveles con yo creo que yo creo que es casi inevitable sentir que hay como de hecho, investigando sobre Beltane, una de las cosas de las que se habla de esta época del año es que las líneas, las fronteras que separan lo real de ese otro lugar en el que habitan las criaturas celtas, las hadas, lo que llaman los fairies, ¿no? Y estos lugares grises, o sea, esas líneas que los separan en estas épocas del año es donde se dice que son más débiles. Sí. Claro. Y eso es muy este juego. Evidentemente, claro, o sea, no es casual que Beltane sea en la meta, ¿no? De alguna manera. Y son de esos detalles, igual que hablábamos antes de la sutileza a la hora de ciertos statements, son detalles sutiles que ya te van marcando el tono de la historia desde el primer momento, ¿no? O sea, de qué tipo de historia estamos hablando, ¿no? O sea, que bueno, en ese sentido yo creo que nada es casual. Y efectivamente esa vaguedad, no ambigüedad, pero sí esa vaguedad es muy intencionada y es parte del discurso, creo yo, a todos los niveles. En fin, es muy, muy interesante cómo la trabajan y poco habitual, como hemos dicho. O sea que... yo diré que, bueno, yo tuve un encuentro con un gigante, creo, en un momento determinado que no supe muy bien cómo interpretar. ¿Con un gigante? Y luego también con un supuesto rey que luego dije, bueno, a lo mejor no era un rey, a lo mejor un hombre borracho detrás de un arbusto, ¿sabes? Es que no lo tienes muy claro muchas veces. Y claro, es un poco el hecho, porque si vuelves luego, tampoco es que te ofrezcan una segunda explicación, es quedarte de nuevo con el momento, ¿cómo decirlo? El momento folclórico se mantiene, no se aclara con sucesivas partidas. O sea, lo que permiten sucesivas partidas no es tanto aclarar el misterio, si es que lo hay, porque no hay realmente un misterio de cómo son las Highlands, sino más bien familiarizarte con esos misterios, ¿no? Y hacerlos reconocibles, que te digas, sí, este es el lugar donde está la chica que quiere encender las almenaras para prevenir de invasores, ¿no? O aquí es donde vive el minero que dice que es el rey bajo la montaña, ese tipo de cosas, ¿no? El del whisky. El whisky, sí. O aquí es donde vive ¿cómo era? El escalador que dice que yo soy de otro lugar y que no pertenezco a su tierra. Que estaba, ¿no? ahí arriba, perdidísimo. Sí. A mí, yo a ese lo encontré después de enriscarme, tío. Fue uno de... como de igual. Me morí, como que me rescató y aparecí en su cueva. Sí, yo me di, creo que la leche más grande que me di en todo el juego me la di ahí. Y dije, bueno, esto tiene que ser Game Over por fuerza. Y no, me rescató este misterioso escalador. Y es un encuentro guay porque te trata casi como si fueras, como si vinieras de Glasgow, loco. Te trata como si fueras alguien muy ajeno a ese lugar, en el sentido como muy de fuera de la montaña y del campo. Y dices, hermano, loco, que tampoco soy, ¿sabes? Pero como es casi como un relativismo increíble en el que te induce, en el que, bueno, o sea, tú puedes ser una adolescente que vive súper apartada en una cabaña en medio de una colina, pero este pavo vive en una montaña nevada. Y está, vamos, aislada. O sea, si tú estás aislada, imagínate. A mí me hace mucha gracia porque bueno, hay un par de encuentros que quizás son un poco más normales dentro del mundillo de Highland, pero hay uno que es con un estudiante, creo que viene de Edimburgo, que además es el único que tiene acento como estándar inglés. Y me hace mucha gracia porque lo primero que te dice es, ¿qué haces? ¿Eres una niña? ¿Qué haces tú sola? ¿No deberías estar con tus padres? O algo así, es como un chaval así como muy estirado. Y le puedes desarmar inmediatamente diciéndole, tú no eres de por aquí, ¿verdad? Tú eres inglés. Y se coge un rebote porque dice, no, es que soy de Edimburgo, pero he perdido el acento. O sea, es un poco como decirle, pero tú no perteneces a esto. Es muy guay porque el juego está atravesado por un acento muy tocho
en una capa, en los textos, en la manera en la que está escrito. O sea, hay como una escritura muy idiosincrática, en la manera en la que el inglés está como... Es como si alguien intentara escribir un juego en español con acento canario. Sí. Habría que escribirlo con una cierta Sí, manera. un poco, sí. O sea, incluso la manera en la que están formadas las conjugaciones verbales es explícitamente escocés en muchas cosas. Ujú. O sea, yo lo siento, estaba todo el rato pensando en el show de Limmy y en los sketches de Steel y las Feathers. Es que es tal cual. Y me parece un punto de mucha belleza en este juego. Porque bien es cierto que Hinkel es su, no sé, su noveno juego o algo así. Bueno, quiero decir, a donde voy es que es muy arriesgado hacer un juego con eso, lo que tú, la palabra que tú usaste al principio de todo, Tomás, que es un juego con un regionalismo, es un eje regionalista muy fuerte. Y esto no deja de ser un riesgo que está un poco mitigado por el hecho de que lo hace Inkel, pero es otra de esas cosas que es difícil de encontrar. Pensando antes, mientras hablábamos de la lugaridad y tal, uno de los juegos que hablamos en alguna de las mochilas más recientes, que fue Alba, es un juego que tiene una textura local muy, muy tocha, aunque luego se vaya por derroteros jugables más reconocibles, pero tiene ese punto en el que ojalá estuviéramos explorando más a nosotros a nivel local. Rollo, lo que vendría a ser un juego con una textura y un sabor hecho porque se agarra a lo específico de esos lugares. Y me parece un triunfo en ese sentido este juego, que era un poco el sitio por donde teníamos planeado salir, que era un refuerzo, como una incidencia explícita y ya muy tocha en lo folclórico. Sobre todo teniendo en cuenta que lo folclórico se suele implementar como un marco de extrañamiento, incluso de terror en el videojuego. Y tener un juego tan folclórico, estoy usando mucho esta palabra, lo siento, pero tampoco es que tenga muchos sinónimos, y que simplemente sea un intento de retratar un lugar y de darte huecos para encajarte en él y no de crearte un extrañamiento que no tengo ningún problema con ello, pero es más habitual. Y eso, al final es como Inkel siendo Inkel porque hace juegos diferentes. Y no sé, a mí siempre me llevan como, wow, qué bueno que viniste, Inkel. Son, a su manera, son gente que no para de... Al menos de... O sea, yo diría, son gente que abre como posibilidades, pero a lo mejor son gente que hacen posible la posibilidad, retorciendo un poco las palabras. Pero, no sé, en la lista de juegos que tenía yo apuntado aquí de lo folclórico, no es difícil encontrar juegos que tengan esta textura, que depende del lugar y de un montón de cosas contextuales, varían. Podríamos hablar de juegos folclóricos o que tienen un apoyo folclórico. Si en Gearwalk de Simo, ya hablaremos de él cuando toque, un juego para mí pilar de lo que vendría a ser el videojuego folclórico, pero también tienes Okami, tienes Hellblade, Pathologic 2, incluso God of War, especialmente los últimos, la manera en la que pueden instrumentalizar el folclore de aquella manera, AAA, etc. Pero, o sea, bueno, hay juegos que o se sirven de un folclore existente o crean el suyo propio para hacer sus contextos de juego, pero siempre de una manera un poco... No siempre, vamos a ser justos, pero habitualmente de una manera un poco instrumental. Y el hecho de que esto no ocurra aquí me parece un valor increíble. Sí, yo diría eso, a pesar de que creo que precisamente por esa óptica regionalista que yo creo que el juego aplica, ¿no?, a su diseño, sí que creo que a veces muestra un poco los límites de esta aproximación, ¿no? Porque precisamente con todos los juegos que hemos mencionado y con Alba precisamente, me hace pensar mucho en esto, en dónde están los límites de la representación videolúdica de un territorio y de la historia y idiosincrasia de un territorio, y cómo eso dentro del videojuego puede adquirir una dimensión o una expresión particular, ¿no?
O sea, estoy pensando en una cosa que me pasó al final de mi 6º viaje, creo, cuando ya había explorado un montón de los picos, que el tío Jamis bueno, yo le dije que había subido a casi todos los picos. Y el tío Jamis me dijo, sí, venga, pues te voy a hacer un quiz. A ver, ¿en qué montaña pasó esto? ¡Ostras, madre mía! Morboso. Las cosas... Tiene que haber una sección en cada mochila de los logros de Tomás y que nos cuente todas esas cosas que solo le salen a él. Sí. Sí, y fue muy curioso porque fue algo que podía repetir sin parar. O sea, él me hacía siempre 3 preguntas. Y si acertabas, te decía, ay, pues mira, qué bien sabes. Y Moira le podía decir, venga, sígueme preguntando. Y yo no quise quedarme a ver cuánto me podía preguntar, pero fue un poco como decir, parece que después de tanto viaje, el juego quiere que al menos me quede, ¿no? Con una cierta nomenclatura, por así decirlo. Sí, pero también me parece en resonancia con Moira y la adolescencia y este intento de encontrar su lugar o lo contrario, o su convencimiento de que quiere irse a otro lugar. El poner a prueba que se ha familiarizado con el territorio, ¿sabes? Sí, no sé. Tienes razón. O sea, que estoy de acuerdo en que, porque creo que, o sea, entiendo que es lo que estás diciendo, que ahí se vuelve un poco como están regiones más videolúdicas. Sí, tal vez. Quizás eso es un poco lo que vengo a decir, que no quiero tampoco desmerecerlo, o sea, en el sentido de, yo creo que sigue habiendo antes de eso todo un proceso que es muy meritorio y que es lo que dices, es muy algo que se le ha ocurrido a Inkel, pero que puede dar lugar a potenciales opciones en el futuro, ¿no? O sea, yo me estoy imaginando, imagínate eso, un Alba, pero al estilo un poco de Highland Song. ¿Cómo sería eso, no? Ahí es donde, y podemos ir cerrando por aquí para ya como ponerle un poco de broche a lo que significa Inkel, lo que significa jugar a todo lo de Inkel seguido, que en Highland Song se mezcla una evidente voluntad de no sé, de retratar un lugar muy concreto, de ser respetuoso, pero también de ser curioso y de, bueno, de explorarlo narrativamente. Esto se junta con también el deseo de diseñar juegos un poco interesantes a nivel de diseño y diferentes respecto a lo que se suele jugar. Porque esto es fundamental. Alba, por ejemplo, que es el ejemplo que yo daba antes, a mí a nivel de textura espacio-temporal me flipa, pero es un juego muy videojuego. Muchos de los juegos que tenemos aquí apuntados, tanto, yo que sé, Okami, Hellblade, Darkwood, que son todos juegos que se podrían mirar de ópticas folclóricas, son muy videojuegos. Otros no tanto. Gearbox, para nada. El Super Brothers, que tiene una textura de esta también similar como folclórica propia, para nada es un juego muy habitual. Pathologic 2, bueno, hay que darle de comer aparte. Esto es como... el que lo haya jugado lo sabrá, el que no, que lo juegue y lo sufra, en el buen sentido de la palabra. Pero es eso, es como la conjunción de una curiosidad narrativa con otra por el diseño, con vamos a intentar construir mundos interesantes en los que no solo se trate de cómo contamos las cosas, sino de cómo se juega. No es lo mismo... porque paisajes increíbles puedes encontrar en cualquier juego. Yo, o sea, el latigazo constante que yo he tenido jugando a la vez a Highland Song y a Red Dead Redemption 2, te lo puedes imaginar. Son paisajes vastísimos, construidos de maneras totalmente opuestas y que sobre todo se juegan de maneras opuestas. Y al final del día, esto es para mí lo importante, lo que significa la experiencia de jugar a Inkel. Y cómo la experiencia de jugar a Inkel significa, que es como esa doble línea que siempre intento trabajar cuando hablo de videojuegos. Y no sé, mi conclusión, si tuviera que tener alguna, es que a Highland Song es como Peak Inkel, que es como una expresión como muy apropiada. Sí, a mí me ha dado esa impresión también, de que este es un poco... Pasa que estas cosas
tienen una vida muy corta al final. Luego Claro. sacan el siguiente juego y pensamos lo mismo, quizás, ¿no? Pero que sí que es un poco sublimación de muchos de temas suyos, de ese personaje inkeliano, que es un término que no hemos llegado a tratar mucho, pero que creo que es importante, ¿no? Como Moira tiene mucho de cada uno de los personajes que a lo mejor han tratado, ¿no? Y a su propia manera, ¿no? Pero bueno, a mí me ha gustado muchísimo también, ya como conclusión. Y yo que sí conozco Inkel de hace mucho y bueno, y que lo he estado jugando sus juegos desde hace 10 años, me resulta muy entrañable o muy satisfactoria ver esta evolución en cómo ellos mismos se han mantenido fieles a su propia manera de contar, ¿no? Que también lo hablábamos en el primer programa. O sea. ¿Tú qué crees? ¿Tomás Speak Inkel? Claro, para ser Pick Inkel hay que definir lo Inkel, ¿no? Y, Tío, yo claro, tengo 18.000 palabras escritas intentando definir Inkel, así que... Claro, o Sí. sea, Léela, si léela. queremos... La leo. Pero no sé, si queremos hablar de eso, un sujeto Inkel o un sujeto Inkelco o algo así, claro, porque al mismo tiempo que es verdad que es muy Pick Inkel, también es verdad que Inkel es una idea tan variada en el sentido de que, o sea, desde el momento en el que hemos empezado hasta ahora, o sea, hemos empezado con Sorcery, que era una adaptación de un libro-juego de los 80, a esta idea que es como se parece a Sorcery y al mismo tiempo es otra cosa totalmente distinta y se parece a otros juegos que no tienen nada que ver. Tengo la impresión de que Inkel puede ser una cosa tan variada dentro de, creo que siempre una premisa específica, ¿no? Que es la que hemos comentado, las premisas de explorar unos espacios que a lo mejor son más conocidos o menos conocidos dentro del videojuego, pero que siempre tienen como esta aproximación Made in Inkel, ¿no? Que, no sé. Sí. Si tuviera que definirla, no sé, sería exploración narrativa, quizá, ¿no? Exploración narrativa y exploración del diseño narrativo, sí. O sea, yo que he estado como intentando encontrar esas líneas transversales, hay muchas de las cosas de Inkel, como el tratamiento del texto como un medio visual, la textualidad, el acompañamiento del texto con los despliegues espaciales, los mapas, la importancia del tiempo, el diseño por encuentros, aquella cosa que dice Ingold en alguna de sus charlas de que la herramienta o lo que buscan los escritores es hablar de personajes y que todo lo demás, la historia y todo lo demás es como lo que les permite explorar personajes, que en este caso, como son videojuegos, están como inevitablemente ligados a la exploración y la experimentación con lo que significa ser protagonistas en mundos de juego. Toda esta serie de cosas con las que podríamos, si quisiéramos, si esto fuera de interés, que esto ya depende de cada persona, elaborar un perfil Inkel, creo que aparecen en A Short Hike. Y por eso yo diría Speak Inkel, pero también Speak Inkel porque de repente, 2 años después de su último juego, vuelven a hacer algo que los vuelve tan clasificables como inclasificables, y esto también significa, quiero decir, esa voluptuosidad que tú describes, Tomás, continúa con A Highland Song. Los hace variados e inclasificables, y eso es como Inkel también, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que sí, que además eso. Continúa, por favor. No, yo quiero puntualizar. ¿Has dicho A Short Hike? Sí, perdón. Vale. Perdón, es que, o sea, en algún punto, como tengo las notas aquí de la escaleta puestas, en algún punto teníamos la posibilidad de hablar de jugar a escalar y estaba Short Hike, y en fin. Por favor, es que pongan nombres un poco más variados también, ¿no? Todo se parece, todo se mezcla en mi cabeza. A Highland Hike. Es como aquella época en la que salieron Outer Wilds y The Outer Worlds. Y hubo como una confusión general. Y el disco Valkyrie, disco Elysium. También, total. O algo así. Por favor. Valkyrie Elysium. Sí, Valkyrie Elysium, disco Elysium. Sí.
Bueno, pues podemos ir cerrando. Ha sido una experiencia para mí muy guay. De hecho, en algún... hemos tenido programas anteriores explorando corpus de autores, como cuando hicimos con Vectorpark, cuando pusimos a hacer un poquito lo más reciente de Sock Pop o cuando hablamos de Staff Wombat. Pero creo que es como el corpus de obra más grande que hemos explorado hasta la fecha. Y ha sido una experiencia guay que me gustaría repetir, no sé ustedes. Más Sí. con esta calma de los programas que hagan falta, el tiempo que haga falta. Sí. A mí me gusta esto. Tenemos una lista muy tocha de autores disponible. A mí también me ha gustado la experiencia, o sea que sí. Pues vamos a ir cerrando por aquí entonces. No me queda aquí a mí nada más en el tintero. Bueno, si me pusiera aquí ahora a hablar de todas las cosas que tengo en el tintero, bueno, pero no es el lugar. Ya veremos qué lugar es. Yo me doy por satisfecho con esta salida. No sé si a ustedes les queda algo más que decir. O no. Solo la única cosa que diría es, por favor, si alguien tiene el poder de hacer esto y lo escucha, que haga posible que todos los juegos de Inkel estén en español. Por favor. Ostras, sí. Sí. No sé cómo podrías traducir al español algo como Highland Song. Sí. Que seguro que la vida que lo tenga que hacer, hermano. Yo me encantaría ver a alguien intentarlo. A ver, ¿cómo se podría hacer? Es Una versión en difícil. gallego. También estoy ya con el cerebro frito. En Heaven's Vault también alguien que hablaba un poco les preguntaba por las traducciones y decían como, bueno, es que siendo un juego sobre traducirlo de las traducciones es un poco complicado. Y esto me lleva a todos los problemas que tuvo, esto está en los diarios de desarrollo, Lucas Pope cuando hizo Obra Dinn, que dice, hay una parte en la que habla de cuando se tuvo que plantear el tema de las traducciones, que dice que estuvo a punto de dejar el juego porque era intraducible y al final todo hizo clic y el juego está en 28 idiomas. Así, no, 28 no literal, sino están muchos idiomas. Entonces, where there's a will, there's a way. Quiero decir, Si tuviera que cerrar. es el punto que falta, ¿no? Rollo. Pienso, alguien viene y me dice, ¿a qué juego? Y digo, juega a Inkel, pero tienes que saber inglés. Y esto es una movida. Hombre, a ver, tenemos por suerte el Overboard en español. O sea, eso es algo. Eso ya es un paso. Y además yo creo que Overboard es muy ideal para presentarle a alguien la idea de Inkel de una forma además que yo creo que es muy amena. Total. Ahora la cuestión es eso, es decir, bueno, de ahí pasa a Heaven's Vault. Claro, porque se va a quedar con ganas de cosas y, a ver, yo entiendo que el idiolecto de A Highland Song es muy difícil de adaptar y que si esto fueran los años 90 todo el mundo hablaría en andaluz, pero en Heaven's Vault también, pero ahí tiréis porque no está en español, tío. ¿Me lo explicas? Sí, eso sí, ese sí. Bueno, entiendo que también queda otros tiempos quizás, no lo sé. Es un juego muy tocho, ¿no? A nivel de palabras, de número de palabras, y a lo mejor en su día pues decían, mira, esto no nos sale rentable. No lo sé. O sea, entiendo por qué que no esté, pero let's make it possible. Hombre, sí. Ese concretamente se puede hacer, pero en fin. El día en que consiga mi objetivo de transformarme en un filántropo, me dedicaré mi dinero a esto, lo prometo. Esta es mi promesa electoral. Hugo, profesión filántropo. Lo han escuchado primero en Mochila de Juego. Exacto. ¿Te imaginas lo rollo que me hago rico en el futuro y alguien me pone esta grabación y me pide dinero? Tendría que dárselo. Sí. Viene John Ingle, oye, mi traducción al español, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues... Por cerrar de alguna manera, esto que estamos discutiendo sobre traducirlo, al final yo creo que es, y también por lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? También es parte de este proyecto que queremos llevar a cabo de poner en común distintas aproximaciones y distintas ideas, ¿no? Porque
en el futuro vamos a ver otros equipos, otros estudios, otros autores y vamos a ver un poco también cuál es su aproximación a temas que pueden ser muy similares, ¿no? Entonces, tener acceso a lo de Inker tiene que ser igual de valioso que tener acceso pues, a lo de Simogo, ¿no? Que estábamos hablando hace ya más de una hora, ¿no? O a lo de Staff Wombat o a lo de Lucas Pop, ¿no? Tener acceso a todo eso ayuda a poner en común las cosas. Y al final un poco de lo que va esto es de explorar el lenguaje videolúdico. No es solo que ayude, es que es fundamental. O sea, si queremos Claro. que esto, ese deseo constante, inalienable de que esto sea cada vez para más gente, el idioma es una de las barreras de accesibilidad más tochas. Una de las cosas que estaba leyendo, hay como rumores de que el último juego que sacó Gareth Damian Martin, el Citizen Sleeper, como hay rumores de que a lo mejor sale en castellano el año que viene. Va a salir en francés ahora, creo. Ese es otro juego tocho de traducir, ¿no? O sea, que Es tocho. Y hay rumores de que a lo mejor sale. Pero él dice que va a pasar algo, no ha dicho el qué. Y se rumorea que a lo mejor hay traducción al castellano. Guay, porque es uno de esos juegos de los que yo muchas veces intento como construir hacia él, pero es que ¿a quién le recomiendas un juego que va de leer si está en inglés? Es que es un problema muy tocho. Que quede aquí nuestro reclamo a juegos traducidos y a traductoras bien remuneradas, en buenas condiciones y consideradas como lo que son, un pilar fundamental para un videojuego más plural, heterogéneo, inclusivo y de todo. Paguen a Clandelan. Paguen. Sobre todo paguen y cuiden y traten bien a gente sin la que no estaríamos aquí. Y ya está. Se acaba esta mochila, se acaba este año y nos veremos en 2024 con lo que surja, que ahora mismo no tenemos ni idea de lo que es, pero nos tenemos que comer las uvas primero. Así que nos veremos, no sé, en enero, supongo, o cuando cuadre. Muchas gracias por este año de mochilas, aunque sea todo esto que sí, como siempre, un poco díscolo y seamos irregulares, pero gracias Tomás y Mariela por este año de mochilas, porque para mí son un motivo de felicidad y una motivación para seguir haciendo esto de la crítica videolúdica y la conversación videolúdica, que no siempre es la actividad más amable del mundo. Así que nada. No, y muchas gracias a ti, hombre. Sí, hombre, gracias por el currazo que te pegas preparando tantas cosas, ¿no? En fin, o sea que... Sí, bueno. Que se dice pronto, pero que Hugo, antes de empezar todos los programas, un día antes, nos entregó una escaleta súper detallada, ¿eh? Y sí. Cuando no sabe qué poner, siempre hay una referencia a Kentucky Road Zero y luego ya después la pule. Bueno, pero esto se ha sabido. Si al menos una vez cada 3 días no pronuncie las palabras continuadas una detrás de otra Kentucky Road Zero, exploto. O sea, mi vida está constantemente en peligro. Y esto es duro, esto es duro de vivir. Todo lo que he estado escribiendo desde hace 2 meses, que tengo muchas cosas en marcha y creo que en todas está Kentucky Road Zero, así que de meme continuous 2024 de viajes a las profundidades. Nada, eso, nos vemos el año que viene, ¿vale? Muchas gracias por todo, muchas gracias a ustedes si están escuchando y han llegado hasta aquí. Esperamos que les hayan gustado, que se hayan animado a jugar a Inker y que si no lo hagan a partir de ahora. Y nada, hasta la próxima. Un abracito y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.